emoción ir a rentar tu película, porque era como en el cine, y ya ponías tu VHS, porque al principio era Betamax, y después vino más tecnología, VHS se ve mejor, es superior, en cierto modo sí, y metías tu película, y no sé si te pasaba de que tenías que entregar las películas y tenías que rebobinarlas. Y había hasta unos carritos que metías el cassette, y a veces se te olvidaba y te cobraban hasta por rebobinar. Y ya después cuando vino el CD dices, ya no tienes que rebobinar, o sea, ya nada más la pones y le das play y ya. Y actualmente ya nadie consume un disco, o sea, realmente quedó obsoleto. Y luego ya vinieron los nuevos cambios, el formato MP3 y todo lo que actualmente sucede. Yo todavía disfruto los discos escuchados en todo tipo de formatos, tanto el de acetato, vinil, también el CD, el audio en CD. Yo todavía disfruto los audífonos con cable, aunque ahorita ya nada más se ponen aquí en el oído. Cada quien se va adaptando. Nosotros, como fuimos de esa generación, todavía tenemos un cariño, una nostalgia por este tipo de cosas. A veces hasta los olores te transportan a recuerdos. Cuando vas a las casas de antigüedades, que también suceden cosas bien interesantes ahí, algo que recuerdes en las casas de antigüedades, ¿cuántas cosas viejitas? Pues yo recuerdo que en ese tiempo yo era niña cuando estaban de moda, o en ese tiempo usaban los jóvenes el LP, el disco negro, el disco de acetato, y le ponían una hojita y ya daba vuelta. Y se rayaba, acuérdate cuando se rayaba se repetía. Y luego recuerdo que se decía mucho que había cantantes que si tú ponías el disco al revés, ellos tenían un pacto con el demonio, decían. Por lo general los rockeros. Ajá, y me acuerdo que los rockeros, también me acuerdo que esa canción de Querida, decían de Juan Gabriel, algo así, y que si tú la ponías al revés, se escuchaban otro tipo de invocaciones. Y a mí me daba temor cuando yo era niña acercarme a este tipo de aparatos, porque siempre dicen que si lo escuchas al revés, vas a escuchar cosas muy demoníacas, ¿no? Me tocó escuchar algunos, por lo mismo que estaba investigando. Recordemos que cuando yo era muy pequeño nos llevaban a comprar una tornamesa, un estéreo le llamaban en ese tiempo, sus dos baffles, y leía los cassettes y también el disco, y aprendía a ponerlo. Y había unas palanquitas que era de la velocidad de las revoluciones. Si le aumentaba la velocidad sonaba como ardillitas. Era rapidísimo. Si le bajabas era rebajado. Más bien si le bajabas, disminuías la velocidad, se escuchaba muy lento. Y la parte de al revés, esa era la parte que era manual, la tenías que hacer así con el dedo, pero sí se oye. Obviamente tenías que tener el disco para poder, querías ver de qué vida tenías que comprar ese disco y hacerlo. Yo lo escuché con el paso del tiempo, y por ejemplo los discos de Queen, varios discos de rock, de heavy metal, sí tenía mensajes subliminales o al revés, muy interesante. Hasta Gloria Trevi también tiene mensajes así, algunos de broma, algunos en serio. Pero este también es otro tema muy interesante, el tema de la música. Yo pienso que eso lo tenemos que tocar en otra ocasión, entonces que quede pendiente como las como cosas, como un tema específico. De las canciones, las canciones, sí, muy interesante ese tema, pero tiene que ver con tecnología. Sí, claro. Ya por ejemplo en el CD ya no podías hacer eso porque era un lector láser, no era una aguja. Pero cómo ha ido cambiando la tecnología, y también dentro de la tecnología pasan cosas extrañas. Te voy a contar, esto le pasó a mi prima Alicia, que ella pues tenía un pequeño Ali, a su hijo, estaba chiquito, tendría como 4 años, y le compraron, pues como todo niño, le compró juguetes de baterías y todo eso. Creo que le habían comprado una guitarrita, es que no recuerdo qué tipo de juguete era, pero sí recuerdo que era un juguete musical. Y ese día, yo no estaba ahí, me lo contó ella. La voy a invitar porque su historia está muy interesante. Que escuchaban en la noche el sonido de esa guitarrita, de ese juguete, de esa musiquita. Y siempre todo lo echaban en un tenate, donde echaban todos los juguetes. Y ya de haber pensado, pues en lo que recogí, pues se presionó con todos los juguetes y se activó. Y escuchaba el sonido del musical, pero era tan tierno y tan dulce que generaba terror, porque era la medianoche. Y abrió, todos esos juguetes se guardaban dentro de un ropero grande. Se abrió la puerta, sacó y se fijó a ver dónde estaba y todavía se escuchaba. Encontró esa guitarrita, la sacó
Y ya dijo, bueno, aquí está, ya lo voy a quitar, le voy a quitar las pilas para que me deje dormir. Cuando intentó quitarle las pilas no tenía pilas. Que otro fenómeno donde dices, ¿cómo es posible que algo suene si no tiene energía? Sí, claro. Que alguien me explique. Y ahí es donde aventó el aparato y entendió que pasaban muchas cosas extrañas en esa casa. También se argumenta que esas cosas empezaron a suceder cuando ella empezó a jugar la Ouija. Pues también tiene relación. Y sí empezaron a pasar cosas muy fuertes. Pero recordé que es tecnología con este tipo de fenómenos, que a veces se encienden las cosas, sí. Hay licuadoras que a veces se empiezan a sonar, aparatos que es de botones, las luces a veces se prenden o se apagan, que tiene que ver con tecnología. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Sabes algo relacionado a eso? Pues me platicó una persona que en ese tiempo él tenía un vecino que le mandó a hacer le regaló un closet, y muy moderno, dice, con sus carretillitas que le llaman, no sé qué, sí. Corren, ¿ves? Para las puertas. Para las puertas. Ajá. Y después su vecino murió asesinado. El que le regaló. El que le regaló. El ropero. Y dice, y llegaba en las noches y estaba jugando con las carretillitas del closet. Como si las abriera. Ajá, las jugara. Dice, yo sabía que era él porque él me había regalado este closet. Y le dije por su nombre, o sea, por respeto le cambiamos el nombre, sí, ¿no? Sí. Vamos a llamarle Juan. Okay. Y que le dice, ya Juan, vete a descansar en paz. Entendemos que fue una situación. Y le habló, y dice, de ahí dejó de ir a mover su... mira. Su closet. Tiene que ver. Sí, o sea, sí está relacionado. Por ejemplo, muchas personas le tienen miedo a los fantasmas. Pero yo pienso que no hay que tenerle miedo. Si llegaran a existir como la creencia popular, simplemente no saben qué les pasó. Ellos simplemente buscan qué pasó. A veces se replica ese evento una y otra vez, pero hay que entender qué sucedió. A veces se quieren comunicar para ver, no sé, no saben, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendas que te han contado de las velas, por ejemplo, ponerles luz? ¿Dentro de lo que conoces? Yo tengo una conocida, sí, que ya falleció. Ella traía un dolor muy grande de la muerte de un nieto. Ella no lo superaba porque murió muy joven. Y me estaba platicando que por medio de un sueño igual, el nieto le dijo, no sufras abuela, estoy bien en este lugar, solo te pido que me pongas una luz para mi camino, porque el camino, dice, es muy oscuro, y me pongas agua, porque camino mucho para llegar a mi destino y necesito el agua. Y dice ella, yo le ponía su vaso de agua, su luz. Ella no era católica, ella tenía otra religión, y aún así ella lo hizo por el nieto. Sí. Interesante, ¿no? Muy interesante. Como una historia llega sí. A pesar de que no lo conocías, esta historia tiene relación. Tiene relación, exacto. Y sí, ahorita con los avances tecnológicos la gente como que va perdiendo un poco este tipo de creencias, ¿no? Y ya como que nos hemos ido apartando de todo esto, pero sí es muy interesante que las personas pues regresen un poco, no quedarnos en el pasado, porque nunca debemos quedarnos en un pasado, ¿no? Pero investigar también cómo vivieron nuestros abuelos, en qué creían, cómo se curaban espiritualmente, física, el cuerpo también físico. Sí. Es muy interesante porque a veces nos rebasa la tecnología y dejamos de creer en muchas cosas también. Porque también recordemos que todas las ciencias modernas se puede decir que están en pañales porque acaban de nacer, en el sentido de que tendrán de 100 a 200 años, y antes de todo eso, de todo lo que se inventó, la gente se curaba. No existían los psiquiatras, los psicólogos, profesiones que actualmente son muy normales. En ese tiempo no existían. Por ejemplo, los barberos, los que cortaban el cabello, eran los primeros dentistas. Eran los dentistas.
curioso cómo se van modificando las profesiones. Y así anteriormente todas las personas que tú me habías contado, las carretas, que se supone que también decían que son esos ecos que quedan, que antes se utilizaban carretas para la limpieza de las aguas, de los drenajes, y que cuando se escuchaba la carreta son esa especie de ecos, porque era el sistema de limpieza de esas épocas. Sí, pues en la ciudad de Oaxaca dicen que aún se escuchan a veces el sonido de las carretas, pero y que llega, había un carretero muy famoso en Oaxaca, que fue el primero que compró los derechos para distribuir, llegó el ferrocarril a Oaxaca, entonces él compró los derechos para él recibir toda la carga a él y entregarla, distribuirla en los domicilios, y recorría toda la ciudad de Oaxaca. Dicen que él vivía en ese tiempo en la colonia Reforma, y ahí llega el sonido de esa carreta como final, después de que va a entregar todo y se escucha como un sonido fantasmal, llega a una calle de la colonia Reforma. Todas esas historias deberíamos saber todas las historias que suceden para ver por qué la ciudad se construyó así, porque se tiene que diseñar de una manera. Por eso es interesantísimo la historia en todos los aspectos. Y también recuerdo por ejemplo, del tema de la tecnología. Porque se me dejó. Sí, pues yo creo que la próxima sí me gustaría platicarles hasta el nombre de la persona que era el carretero de Oaxaca. El libro se llama Santa María, Oaxaca, Santa María Villa Santa María, Oaxaca. Sí. Y en este libro es donde viene el nombre del carretero, y viene exactamente el domicilio donde llega este hombre, donde termina su sonido fantasmal. Pero sí, en un próximo programa. Sí, ya recordé. Sí. Con el tema de la tecnología y los ecos, porque yo tengo mis creencias, casi siempre me baso en las cosas que son comprobables. Me encantan las leyendas, me encantan las historias, pero casi siempre le busco la parte racional. En el caso de los ecos, yo no puedo concebir cómo es posible que un sonido pueda rebotar. El sonido es energía, se puede medir, son ondas. ¿Cómo puedes? Siempre a veces dicen, en las casas antiguas se guardan ecos, sonidos. ¿Cómo puede rebotar tanto tiempo esa energía? ¿Cómo puede ser eterna? Y si sabemos que es una energía eterna, ¿por qué no utilizan esa tecnología para darle energía eterna a una batería? Exacto. Entonces, a veces yo sí creo que existe, yo lo relaciono más con el fenómeno de las psicofonías. Sí. O de las dimensiones, por ejemplo. Pero yo no puedo creer la teoría de que existe un sonido que esté vagando eternamente y que nunca se pueda jugar. Imaginemos que el sonido, al ser energía, se libera. Sí. Es como un globo lleno de gas, por así decirlo. Si lo pinchas, explota y se libera. Ya no regresa el globo, el gas al globo. O sea, una vez que se libera ya no vuelve. Entonces, por ejemplo, en una casa que se supone que existe un eco, llega un temblor o la derrumban, se supone que se libera, ¿no? Y se sigue escuchando, como en el caso de la carreta, porque se sigue escuchando si ya no hay nada. Entonces yo tengo otras teorías sobre por qué el sonido se escucha, pero yo no creo en la idea de que es un eco eterno, porque significa que es energía acumulada. Y cómo es que se puede replicar eternamente. Y por ejemplo, en el caso de esto de los ecos, alguna vez, como estas horas que ya es bastante, ustedes lo saben, pero nosotros grabamos bastante tarde, creo que por eso me está ganando así como que el sueño. Pero eso es lo interesante, porque todas esas historias, en una ocasión que estábamos grabando una historia, escuchamos las campanas. Y me llamó mucho la atención, tuvimos que interrumpir porque era muy tarde. Aproximadamente eran las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Y realmente no sabemos que alguien toque la campana a esas horas. Y entonces mucha gente que empezó a investigar, decían que sí se escucha, pero que son los ecos de las campanas.
Mucha gente también dice que abajo del mar se escuchan ecos de campanas. ¿Cómo es posible? Que porque se hundían en los barcos piratas y se veían, o que realmente están unas campanas y con el oleaje se mueve y suena. Tiene lógica, pero hay sonidos que se replican, que mucha gente lo escucha, y el sonido es energía. Recordemos, por ejemplo, la bomba atómica, cuando detona, lo primero que llega es la onda sónica, hasta revienta los vidrios. Es energía transformada. El sonido es energía. Se mide en decibeles. Tú vas a un concierto, el sonido es tan brutal que te retumba en todos lados. Un sonido, ¿cómo puede vagar eternamente? Es lo que no puedo creer que esté rebotando por siempre. Y si fuera el fantasma, el eco de una campana eterna, no lo voy a explicar. Trato de entender por qué se escuchan cosas. En los bosques también se escuchan, yo lo he escuchado, el crujido de árboles, como si se cayeran, sí. Y no hay nada. Es como si se quedaran sonidos. Pero estoy tratando de entender para tratar de explicar el fenómeno, por qué sucede. ¿Has escuchado cosas así? ¿Qué piensas de lo de las campanas? Ese día que escuchamos las campanas, bueno, me quedé primero con la idea que a lo mejor era una tradición que yo no conocía y que se escuchan en la madrugada. Y empecé a preguntarle a algunas personas, y fue lo que me dijeron, que es un sonido que se queda porque las campanas se tocaba hace muchísimos años, ya tal vez más de 70 años, se tenía la costumbre que cuando alguien fallecía, tocaban la campana toda la noche, o sea, toda la madrugada, y el sonido como escuchamos, creo que eran 3. Eran intervalos de... eran 3, y luego hacían 2, y luego un suspenso, ¿no? Y me dijeron que precisamente ese era el sonido de los funerales, pues que en la iglesia se encargaban de hacer esto, pero hace muchos años que no sucede. Entonces yo dije, pues sí, es el eco. Lógica. Es el eco. Pero aún así se queda la duda de que realmente qué es. Porque a esas horas, créanme que todo el mundo está dormido. Y si quieres saber dónde suena, tienes que ir hasta donde está la iglesia. Sí. Para corroborar que está sonando la campana de la iglesia. Y en caso de que no esté sonando, ¿qué es lo que lo hace? Porque también decían que es el sonido de otra iglesia, de otra población. De otra población. Pero son muchas cosas. También se habla de los sonidos de las iglesias, de los órganos, que tocan los órganos, y no hay nadie. En la Casa de la Cultura también cuentan que se toca el piano y no hay nadie. Que son sonidos que sí escuchamos y que los guardias que van no encuentran a nadie. Y está la tapa del piano cerrada. O sea, ¿cómo es posible que se reproduzca? Entonces, ¿qué es el sonido? Entonces son frecuencias que todavía no logramos descubrir, que sería como, se escuchó algo ahí, sí. Son cosas raras, pero ¿cómo ves? Son un gran tema, de hecho estamos